Ya aclaré el domingo pasado quién era un grande. Ya dije cómo se formaban los grandes y quién era en realidad un verdadero gigante. Terminé con la historia de David, que nada más dije algo pequeño y con el cual voy a seguir. ¿De quién aprenden los grandes? ¿Quién es su principal mentor? Porque un grande puede tener varios mentores, porque de alguna u otra manera se identifica con alguna experiencia de alguna persona y es de influencia en su vida, pero no todos afectan a tal grado, a tal profundidad que pueden producir algo en ti para jamás irse. ¿Quién es el principal mentor de los grandes? Y sabes, hay dos regalos que el hombre tiene y que por ello lo hace grande. Todos aquí podemos tener esa oportunidad porque tenemos dos regalos que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Sin excepción de personas lo tenemos. No todos lo usamos para bien, pero todos tenemos dos grandes regalos. El primero es la capacidad de pensar. Los animales no piensan, las plantas, pero nosotros tenemos la capacidad de pensar. Y el segundo y uno de los más grandes regalos es la capacidad de elegir. Dos grandes regalos: la capacidad de pensar y la capacidad de elegir. ¿Ok? Esos dos regalos el Señor les hizo ver a sus discípulos cuando caminaba con ellos, a usarlos de una forma poderosa y por medio de parábolas, de historias, de experiencias vividas, los enseñaba a pensar y también los enseñaba a elegir. Incluso en una de las ocasiones las palabras de Jesús fueron tan duras para muchos de los que estaban escuchando que quisieron irse, y decía, hace la aclaración la Biblia, que eran sus discípulos, y le dijo a uno de ellos: si quieren irse ustedes también váyanse. Les estaba dando una oportunidad, les estaba enseñando a pensar y les estaba enseñando a elegir. Y entonces inmediatamente Pedro se para y le dice: ¿a quién iremos? Qué inteligente. Había caminado con Jesús, estaba caminando con él, había aprendido muchas cosas de mano a mano. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿ok? Entonces el Señor caminaba, más bien los discípulos caminaban con el Señor para que ellos aprendieran a pensar y aprendieran a elegir, para que aprendieran a pensar en grande. Este es el año de la resurrección y lo vamos a cerrar resucitando. Amén. Lo vamos a cerrar resucitando. Mira, yo sé que tú has resucitado a muchas cosas. Una de mis prédicas, hoy estaba pensando que algunos de los músicos ya no estaban. Y en una de las predicaciones que el Señor me dio, de la palabra que me dijo que les diera, de repente el otro domingo el que ya no estaba, ya estaba. Y tú te das cuenta cómo la palabra de Dios es muy poderosa y resucita aquello que pensaba que estaba muerto, o que estaba muerto y ahora ha resucitado. Amén. Así que tú y yo no nos vamos a quedar muertos este año. Este año resucitamos porque resucitamos. Amén. No nos vamos a quedar muertos. Y lo que está muerto y que tiene que estar vivo va a resucitar por el poder de la palabra del Señor Jesús. Amén. Amén, aleluya. Mira, yo no sabía que podía hacer muchas cosas y de repente ya las estoy haciendo. Y por ahí alguien dijo: más. Así. Aleluya, dé un fuerte aplauso al Señor. Primera a los Corintios, vamos a leer 11:1. El apóstol Pablo diciendo algo: sed imitadores de mí. Vámonos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿De quién aprenden los grandes? ¿Quién es su mentor? El apóstol Pablo está hablando aquí claramente y diciendo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo
está reconociendo que somos personas que podemos causar un gran impacto en la vida de las demás personas. Por eso Él les está diciendo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. A mí Cristo me impactó, ahora yo soy como Cristo. Él se está aquí poniendo como un ejemplo. No es falta de humildad, pero Él estaba imitando a Cristo, y debemos tú y yo de ser inspiradores. Pablo fue impactado por la vida de Jesús y le bastó solamente una conversación con Él. Una conversación. El Señor aparece a Pablo, le dice lo que tiene que hacer. Pablo cae al suelo de rodillas, pierde la vista por 3 días. Va y es recuperada su vista por por un profeta, lo sana de la vista, y el apóstol Pablo se levanta para predicarle al mundo entero, porque fue llamado para predicarle ¿a quién? A los gentiles, esto es decir, al mundo entero. Para el Señor, en esa conversación, incrustar literal en el apóstol Pablo, su propósito fue crucial. Y con eso que hizo el Señor en la vida de Pablo, ¿sabes qué? Lo hizo poderoso, lo hizo grande y lo hizo poderoso. Pero lo más increíble fue que el apóstol Pablo lo creyó. ¿Cuántos a nosotros Dios nos ha hablado muchas veces? No solamente a través de su palabra, sino también a través de personas, acerca de cuál es nuestra misión en la vida, acerca de cuáles son los dones y el llamado que Dios ha hecho para nosotros. Y simple y sencillamente no queda incrustado en nuestro corazón, porque si quedara incrustado, nos levantáramos para hacerlo. Lo tomamos como una revelación, como una profecía tremenda y poderosa sobre nosotros, pero nada más. Aquí el Señor le habla al apóstol, lo hace grande, lo hace poderoso, y este se levanta para cumplir con ese llamado. Y es que el Señor no puede hablar, ni puede decir cosas menores, ni cosas pequeñas. Él es el Señor, amén, amén. Vamos a cerrar este año pensando en grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esto tiene que ver entonces sobre qué vas a aprender. Vamos este año a cerrar pensando en grande, y la vida es un aprendizaje, y como la vida es un aprendizaje, tú tienes que saber de quién vas a aprender y de qué personas tú te vas a rodear. Quiero que sepas algo, que todo y todos estamos tocando el futuro de alguien más. Quiero que te grabes eso. Todo y todos los que están a nuestro alrededor está tocando nuestro futuro, porque esto o estas personas que nos están rodeando están caminando, están vivas y están tocando nuestro futuro, pues nosotros convivimos con ellas. Pero es tu decisión qué persona va a influir en tu vida y quién va a afectar. ¿Quién va a ser tu primer mentor a partir de hoy? Eso es muy importante. Yo decido que mi primer mentor sea el mismo Jesucristo. Amén. Los muertos este año, esto fue una palabra que cuando la escribí dije: Señor, amén, amén y amén. Los muertos se están preparando para resucitar. Fue algo que Dios habló en mi vida así muy claro. Maggie, los muertos se están preparando para resucitar. Y entonces me recordé de la historia de Lázaro. Cómo Lázaro resucita porque Jesús lo llamó. ¿Cuántos dicen amén? Lázaro resucitó porque Jesús lo llamó. Él no estaba quizá destinado a resucitar, pero en el destino de Dios uno nunca sabe, y Dios siempre sorprende. Y entonces estaba Jesús, era su amigo, y quien tiene de amigo a Jesús puede pasar cualquier cosa sorprendente y siempre buena. Amén. Y entonces Lázaro había muerto ya hacía de 4 días. Jesús lo supo, fue para allá, no de inmediato, pero fue a los días. Las hermanas dijeron: si Jesús hubiera estado aquí, él no hubiera muerto.
Y el Señor lanza una de las palabras más poderosas que uno puede escuchar y creer. Cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, le dijeron: Señor, hiede ya, es de 4 días. ¿Sabes una cosa? Cuando uno no se lava los dientes o uno no se baña, los primeros que se dan cuenta son los que están a tu alrededor. A lo mejor tú ni te das cuenta que hiede ya. Y anda uno con la boca apestosita, ¿verdad? O apestosito. Rexona lo abandonó. Por lo que tú quieras. Ok. No te das cuenta que hiede ya. Pero los demás a tu alrededor sí. Lázaro estaba muerto, no se daba cuenta que olía ya mal. Pero los que están a su alrededor, los que están afuera, ¿verdad? Dijeron: no, Señor, ya tiene de 4 días. Eso ya huele mal. Y ahí el Señor me habló. Habrá cosas que tienen que cambiar, porque los muertos se están preparando para resucitar. Y he de ya. Hay cosas en nuestras vidas que tienen que cambiar porque y he de ya. Tal vez tú no te des cuenta, pero los que están a tu alrededor ya se dieron cuenta del hedor. No importa qué tan fuerte sea, el Señor te va a resucitar. Pero si más se dieron cuenta del hedor, cuando tu cambio venga, eso va a ser poderoso. Cuando se levantó Lázaro y salió fuera, fue algo sorprendente. Querían matar a Jesús y también al resucitado días después. Qué tremendo. Cuando el Señor te diga salga afuera, usted salga afuera. Amén. 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 Ok. El Señor va a soplar vida sobre ti. Eso es lo que va a hacer. El Señor va a soplar vida sobre ti y va a dar una orden. Sabes, quizá no todos escuchemos esa orden, pero los gigantes sí pueden escuchar esa orden. Los gigantes, aquellos que quieren pensar en grande, sí van a poder escuchar la voz de Jesús, porque solo los verdaderos gigantes son los que resucitan. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con lo grande de lo físico, sino tiene que ver con la grandeza de sus pensamientos. Y sabes, no me queda la menor duda que Lázaro era un grande. ¿Por qué era un grande Lázaro? Porque era amigo de Jesús. No cualquiera podía ser amigo de Jesús. ¿Por qué no cualquiera? Pues por simple y sencilla razón, si eras amigo del que querían matar, pues muy probablemente a ti también te ibas a ir en la bola, ¿no es cierto? Lázaro era un grande. No porque era físicamente grande, porque era grande, porque era ricachón. No. Porque pensaba en grande. Él conocía de su amigo Jesús. Estoy segura que no murió en sufrimiento. Estoy segura que murió esperando a su amigo. Y vuelvo con el apóstol Pablo, este hombre poderoso que Dios le hizo un llamado para predicar a los gentiles. Es el apóstol de las naciones. ¿Qué dijo él en Gálatas 2:20? No lo sabemos de memoria, pero hoy quiero que lo comas. Y yo explicaba esto, ¿cuál es la diferencia entre ser de influencia y ser afectado por una persona? Con Cristo estoy juntamente crucificado. El tonto, ¿no? Perdón por la expresión. Un hombre poderoso que dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, la muerte de cruz no era cualquier muerte. Soportar una muerte de cruz es que eras un Dios. Jesús soportó la muerte de cruz. Él era Dios, Él era el Salvador de los hombres. Y decir él:
con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, soporto eso. Soy poderoso, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué pudo decir eso? Porque ya no vivo yo. Es Cristo que vive en mí. Qué poderosa declaración. Era su mentor. ¿De quién aprendía este grande? De uno más grande. Del único grande. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne y todas estas pruebas y todas estas adversidades y situaciones que yo vivo, pues las vivo en victoria por la fe del Hijo de Dios, el cual yo sé y estoy seguro que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no sé si por ti, Pablo, por ti Pedro, por ti Felipe, por ti fulano, Santiago, Mangano. Yo no sé si tú quieres seguir viviendo la vida así a medias. Yo no sé si tú te quieres levantar o no. No sé si tú lo creas, que el Cristo que vive en mí puede vivir en ti y que murió por mí y me amó. Si tú lo quieres creer, me imagino a Pablo hablando a los demás. Ese es problema de ustedes, pero yo creo que Cristo me amó y no dice se entregó a sí mismo por todos ustedes, no, se entregó a sí mismo por mí. Entonces, como se entregó a sí mismo por mí, yo voy a hacer lo que a mí me mandó hacer, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Qué tremendo levantarte así. Qué tremendo vivir una vida así. Qué tremendo levantarte todas las mañanas y saber que Cristo murió por ti, se entregó por ti, que tú tienes una misión en esta tierra, que ya no vives tú y que ahora Cristo es el que vive en ti. Y si Cristo vive en ti, es como las alergias. Tú comes algo que te hace daño, inmediatamente afecta todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo, tú sientes así. Empiezas a sentir la picazón, lo caliente, que se te empieza a resecar la piel. Tú inmediatamente sabes que eso afectó tu vida. Así me imaginé el apóstol Pablo cuando dice: es Cristo que vive en mí. Están todas mis células. Lo siento. No lo puedo ocultar. Me sale por los poros. Él toma control de mi vida. La alergia toma control de tu vida. Tú tienes que tomar algo. Gracias a Dios estoy muy bien de eso. Y Dios ha permitido que tenga anticuerpos para que mi cuerpo se defienda ante eso. Ok. El Señor Jesús quiere vivir dentro de ti a tal manera que tú te des cuenta que Él está afectando tu vida. Amén. Amén. Ok. Cuando dice el apóstol Pablo esto a los Gálatas, y me imagino él hablando esto y el Señor Jesús escuchando todo esto que él hablaba, se estaba levantando un gigante que nadie iba a poder callar. El Señor lo llamó a él para predicarle al mundo entero, y él ya no iba a tener unos pensamientos tan pequeños como los que tenía antes. ¿Sabes? Sus pensamientos del apóstol eran tan pequeños. Perseguía a los del camino, ahí nomás. Perseguía a los del camino en Roma, y sus pensamientos solamente tenían esa limitante: Roma. Dios te va a sacar de Roma. Dios te va a sacar de Roma. Dios sacó de Roma al apóstol. Culiacán, Sinaloa, México, 2023. Estamos hablando de algo que el apóstol Pablo habló hace muchos años atrás. Dios te va a sacar de Roma. ¿Cuál es tu Roma? ¿Cuál es tu Roma? ¿Cuáles son tus pensamientos así tan pequeños? Porque solamente vives, tú estás solo. Estás solo. Deja que Jesús viva en tu vida. Deja que un grande afecte tu vida. Tómalo a Él como tu Salvador, como tu primer mentor. Amén. De un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Tenemos que aprender del grande. Jesús
no solo es un gigante por todo lo que Él hizo y por lo que Él es, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, sino Él es el héroe porque Él resucitó. Nadie ha podido hacer lo que Él hizo. Él venció la misma muerte. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo para convertirme en un grande? Tienes que hacer lo mismo que hizo Jesús, porque Él es tu mentor. Y si Él resucitó, tú también vas a resucitar antes de que termine el año. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Jesús dijo algo. Jesús lo dijo cuando resucitó a Lázaro. Yo quiero que esto lo entiendas y que vayas un poquito más allá. Juan 11. Le dice a Marta: yo soy, Marta, la resurrección y la vida. El que cree en mí, fíjate literal como dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de un futuro, ¿ok? Porque dice vivirá, no dice aunque esté muerto vive, no. Aunque esté muerto, vivirá. Habla de los que ya estaban muertos físicamente, ¿ok? Pero seguida dice algo: y todo aquel que vive, como tú, como yo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y todo aquel que vive y cree en mí tiene un destino permanente que nadie le puede robar. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le dijo a María. Él venció la muerte y tiene el poder para resucitar a cualquiera que Él quiera usar. Y tiene el poder para resucitar a cualquiera que Él quiera usar. ¿Cuántos dicen amén? David resucitó como un guerrero. ¿Cuándo? Cuando David resucita como un guerrero. Era un pastor de ovejas. Él era un pastor de ovejas, el menor de sus hermanos. ¿Querido por sus hermanos? Yo creo que no. De hecho, en el momento en que estaba la guerra contra los filisteos, él estaba pastoreando ovejas. Su padre lo manda a llamar. ¿Sabes qué? Quiero que vayas y le lleves este alimento a tus hermanos. Quiero saber cómo están. Muy bien. Él agarró lo que tenía que agarrar y fue a ver a sus hermanos. David resucita como un guerrero. ¿Cuándo? Número 1, cuando él elige. Cuando fue él quien eligió. Recuerden que tenemos 2 grandes regalos. 1, la capacidad de pensar. 2, la capacidad de elegir. ¿Cuándo se convierte David en un gran guerrero? ¿Cuándo deja de ser ese pastorcito de ovejas, entre comillas, para convertirse en un guerrero militar? ¿Cuándo fue él? Él fue quien eligió ir a la guerra. No le dijo Dios, no lo mandó Dios, no lo mandó su padre, no lo mandó Saúl. Él elige ir a la guerra. 2, ¿cuándo? También en qué momento. Cuando estaban agrediendo, cuando estaban ofendiendo lo que él sabía que era sagrado. Diga conmigo, hay cosas que son sagradas y no se tocan. Ok, cuando empezaron a blasfemar, a ofender, a agredir lo que él sabía que era sagrado y que era algo que no se podía tocar, porque simple y sencillamente Dios para él estaba por encima totalmente de todo y de todos, y él conocía a ese Dios. Y era ese el lugar que David quería que todos los demás conocieran. ¿Dónde debería de estar su Dios? Él le dio un lugar a Dios. Él le daba un lugar a Dios. De ti, de mí depende el lugar que tenga Dios en tu vida. Dios tiene un lugar, pero el lugar que tenga Dios en tu vida, eso es tu elección. Esa es tu elección. Y depende de tu elección, es el resultado de tu vida. Qué tremendo. David se convierte en un verdadero gigante con una sola oportunidad. Una sola oportunidad. Él iba a mostrar
y a demostrar quién era el grande y quién era el poderoso. Goliat, cuando se enfrenta a David, ¿sabes? Él estaba confiando en su estatura, en su armadura, porque hace una descripción de lo que medía, hace una descripción de la armadura que usaba, cuánto pesaba. Goliat estaba confiado en su físico y en el entrenamiento que había tenido, pero ¿sabes? Él estaba solo. Incluso dice que él sale solo a pelear y que dice: mándenme un solo hombre. Él estaba confiando en su altura, en su físico. Era un gigante físicamente, pero muy pequeño de pensamiento. ¿Por qué? Porque estaba violando un principio. Nadie puede solo. Nadie puede solo. Incluso cuando Dios nos creó a nosotros, somos imagen y semejanza de Dios, somos su esencia, tenemos su soplo. Pues no es bueno que el hombre esté solo. Goliat de Gat no nació de la nada. Era un engreído y él dijo: yo solo puedo. Él estaba solo, pero David, diga conmigo, no estaba solo. David no estaba solo, él no fue al frente de la batalla solo. Dios estaba con él. Y lo único que necesitó para encenderse David, lo único que necesitó para encenderse, para encender ese gigante que había en él, era escuchar la agresión que le estaban haciendo a su Dios. La agresión que estaban haciendo a aquel al que él amaba. Se encendió. Vamos a ir, quiero leer algo. Primera de Samuel 17:46. Cuando se enfrenta David al gigante, le dice el filisteo, el gigante a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Porque iba con una onda. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Qué hombre tan seguro. Qué hombre tan seguro. Un joven. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo estoy aquí porque tú has provocado lo que es más sagrado para mí. Tú has provocado a quien es lo más sagrado para mí, y por eso estoy aquí. Jehová, hace una declaración de quién aprendes tú. Hace una declaración tremenda. Dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Qué fe. Una de las cualidades de los hombres grandes es la fe. Y hay muchísimas historias y palabras que Jesús habló en la Biblia, acerca de las cuales nosotros podemos sacar la fórmula del éxito. Una de ellas es la fe que mueve montañas. Es una forma. Quien cree que puede mover una montaña, la va a mover. Quien no cree que pueda moverla, no la va a mover. Y David está diciendo algo: Jehová te va a entregar hoy en mi mano. Hoy, no mañana. Yo no vengo a jugar, no vengo a perder mi tiempo aquí contigo y estar todo miedoso como todos los demás aquí atrás. Él te va a entregar hoy en mi mano. Y le sigue: y daré, y yo te venceré. O sea, yo te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra, eso es lo más tremendo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Porque, número uno, fue él quien eligió ir al frente. ¿Por qué? Porque estaban ofendiendo lo que él sabía que era lo más sagrado. Yo te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza, la voy a dar. O sea, le dijo todo.
David se convierte en un verdadero gigante. Una sola oportunidad. Pensar en grande. Él no era un gigante físicamente. De hecho, se dice que era bajo de estatura. Él no era un gigante físicamente. Él pensaba como un grande, como su Dios le había enseñado a pensar allá pastoreando. Amén. Miren, las circunstancias ciertamente pesan. La enfermedad, los problemas, las adversidades, todo pesa y las dificultades son reales. Jesús lo dijo, que en el mundo íbamos a tener aflicción. Es difícil escalar de puesto, es difícil salir adelante, crecer es difícil, claro que lo es, esto es real. Era difícil para el pueblo de Israel, para el ejército de Israel, enfrentarse a ese gigante. Quizá para ellos sí, pero ¿por qué para David no lo fue? Ahí está la clave. Ok, las circunstancias pesan, las dificultades son reales, no podemos negarlas, no podemos ignorarlas, pero hay un poder, quiero que entienda esto, hay un poder cuando te encuentras con otra persona. Hay un poder especial cuando tú te encuentras con otro grande. Hay un poder especial cuando tú te encuentras con tu Dios. Había un poder especial en David porque él se encontraba con su Dios todos los días. Eso precisamente va a transformar todas las condiciones externas y van a afectar las circunstancias. Claro que las van a afectar. ¿Qué hizo David? Tienes que aprender de este grande. ¿Qué hizo David? David, en lugar de volverse una víctima de las circunstancias, podría haber sido otra víctima más. Dice la Biblia que todo el ejército de Israel estaba lleno de miedo y amedrentado en sus pensamientos. David no se volvió una víctima de las circunstancias, él se volvió un co-creador de la realidad. Su realidad era muy distinta a la realidad de todos aquellos que estaban viviendo. Ese es el poder de pensar en grande. David decidió que tenía el poder para pensar diferente en todos aquellos cientos de soldados que estaban ahí al frente de una batalla. Un ejército que estaba entrenado para la guerra y un pastor. ¿Cómo es que él pensó diferente y todos otros no pensaron diferente? Si para eso estaban entrenados, porque ellos solo tenían encuentros con gente demasiado ordinaria. Si tú decides, si tú eliges que personas ordinarias influyan en tu vida, tú te convertirás en una persona ordinaria. Tu primer mentor por la mañana, tu primer mentor cuando tú te levantes y abras tus ojos, tú tienes que levantarte y tener un encuentro con tu Dios y abrir los ojos y decir: Dios, ¿y ahora qué? No mucha gente cree que puede mover montañas, por eso no las mueve. No mucha gente cree que puede mover las montañas, por eso no las mueve. Quiero terminar con esto. Tienes que dejar que Dios tome tu vida. ¿Por qué no hicieron nada el ejército de Israel si era el ejército del Dios viviente? ¿Por qué? Porque ellos solamente eran el reflejo de lo pequeño que vivía dentro de ellos. Dije algo muy grande. ¿Por qué ellos no podían hacer más nada? Porque solamente estaban siendo el reflejo de todo lo pequeño que había dentro de ellos. Quiero que aprendas hoy a ser un reflejo de Dios, a ser el reflejo de alguien grande y pararte todos los días con autoridad para hacer la voluntad de Dios.
Es un reto, es muy grande. Pero te vas a parar enfrente de cualquier gigante que se crea gigante, de cualquier adversidad, de cualquier situación difícil, y sabes, vas a hablar con la verdad. David habló con la verdad. A ver, voy a ir. ¿Qué le van a dar al que vaya? ¿Qué le van a dar? No, pues le van a dar esto y esto. Perfecto. Volvió a preguntar y le volvieron a decir: yo voy. Los otros se estaban guiando más por lo que estaban viendo afuera, y lo que estaba influyendo en ellos eran las experiencias de vida que ellos tenían, y no tenían muchas con Dios. Se notó. Porque a la hora de enfrentar a ese gigante, nadie quiso, nadie fue. Ahí se notó las experiencias que estos soldados tenían con gente grande o con Dios. Se nota cuando tú tienes experiencias vividas con Dios. Se nota cuando tú tienes testimonios de tu vida con Dios. Y de esa manera tú puedes enfrentar las cosas y de algo insignificante salir algo poderosísimo. Estaba influyendo en ellos sus experiencias. Estaba influyendo en ella lo que tenían en ellos, lo que tenían en sus pensamientos. ¿Qué tenían en sus pensamientos? Miedo. Estaban turbados porque no conocían a ese Dios. ¿Qué dijo David? Primera de Samuel 32 al 37. Le dice David a Saúl: mira, rey, no desmaye el corazón de ninguno. Que no desmaye el corazón de ninguno. Tranquilícense a causa de él, a causa de este incircunciso. Tu siervo irá y va a pelear contra el filisteo. Número 1. Fíjense lo que dijo. ¿Alguien se atrevería en una situación bien difícil a pensar como David? Yo estuve frente a un médico con una amiga que estaba pasando una enfermedad difícil, y ella estaba temblando de miedo. Y cuando el doctor volteó y la vio y le dijo: no se preocupe, yo la voy a sanar, se fue el miedo. Salimos de ahí, hasta unos tacos nos comimos. No te preocupes, rey. Miren, te van de llorar. Este día quiero aprender de Jesús. Este día yo quiero que Jesús viva en mí y tome cada célula de mi cuerpo y se vea tan afectado que no pueda hacer nada sin él. Que sea como una incrustación en mis huesos, que sin saber porque debo hacerlo, lo haga, porque así ya está en mi ADN. Y le dice David: tu siervo va a ir y va a pelear contra ese filisteo. Número 2, en el 36. Mira, no te preocupes, rey. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Número 3. Y añadió David: Jehová Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también, qué seguridad. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Por qué tenía esa seguridad David? Porque tenía experiencias con su Dios. Porque tenía experiencias con Él. Porque era su principal mentor. Porque cuando mataba osos, cuando mataba leones, cuando lo que sea, Dios era su mentor, su instructor, el que le daba la fuerza, el que le decía cómo. Tú no te preocupes a la hora de hacer algo, tú levántate y hazlo. De los cómo se va a encargar Dios.
Amén. Amén. No sé si esto está siendo demasiado fuerte para ti, pero deja que Dios tome tu vida y Él va a empujar tu mente a ver esos caminos. A ver esos caminos y los medios de cómo te vas a convertir en un grande para la gloria y honra de Dios. Amén. ¿Por qué todas las personas que están dudando siempre fracasan? Sencillo. ¿Por qué? Porque todos esos pensamientos van a venir a su cabeza y esos pensamientos van a atraer las razones para apoyar el fracaso. No, es que 1000 razones van a pasar por tu cabeza y se van a apoderar de tus pensamientos y tú vas a decir, si es que era lógico que fracasara. Lógico. Los del ejército de Israel eran unos fracasados. Eso eran, unos fracasados. Estaban siendo el resultado, todos amedrentados ahí, todos atemorizados, estaban siendo el resultado de los pensamientos de todos ellos. Ninguno se atrevió. Incluso el Goliat dijo, mándenme a uno nomás, ok, no vengan, uno. Ninguno. Eran unos fracasados. Se notaba que estaban muy lejos, pero muy lejos de un grande. Uno solo que hubiera habido cerca, grande, que le hubiera dicho a otro, tú puedes, ve y yo te apoyo. Más de uno se hubiera lanzado. Más de alguno hubiera dicho, yo voy, aunque me maten como Esther, y si muero, que muera. Eran tan pequeños, tan pequeños, y malos guerreros. Tú y yo somos grandes, porque tenemos un grande. Y ahora sí termino. David pudo perder esta oportunidad, dejar las cosas a los hermanos, escuchar, dejarse influenciar por todos los que estaban ahí y haber dicho, no, pues no sé, si todos estos que son guerreros no van, yo no voy. David pudo perder esa oportunidad si escucha al Señor derrota. David pudo perder esa oportunidad si hubiera escuchado al Señor derrota, diciendo, no, es un gigante. ¿Y qué le dijeron sus hermanos? Y esta es la clave. Primera de Samuel 17:28. Los hermanos le dicen, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, porque David empezó a investigar, se encendió contra ira con David y dijo, ¿para qué viniste? ¿A quién has dejado allá cuidando las ovejas en el desierto? Oye, qué malo eres. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. Hablando el Señor derrota. El derrotado, el que no podía hacer nada, le está diciendo a David, aquí has venido. ¿Sabes? Le llamó soberbia a no dejar David que humillaran a su Dios. Le llamó soberbia a no dejar que humillaran a su Dios. Le llamó malicia a saber qué estaba pasando y quién era ese filisteo incircunciso, como él le llamó. Es fácil querer esconder que soy un derrotado y querer que los otros también se hundan junto conmigo. Fue muy acertado de parte de David despedir al Señor derrota de sus pensamientos, porque lo tiró a Lucas, lo tiró a la calle, no le hizo caso. ¿Sabes? No lo necesitaba. No necesitaba a su hermano, no necesitaba a ninguno de ellos ni al ejército, y fue muy claro cuando le dice a David, tu siervo peleará contra él. Los verdaderos gigantes no son superhombres. Los verdaderos gigantes no tienen un superintelecto. Los verdaderos gigantes no tienen las megafortunas. Los verdaderos gigantes tienen grandeza de pensamiento, porque ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Los verdaderos gigantes tienen al mejor mentor del mundo, al más grande, al único Dios.
porque Jesús dijo que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Amén. Amén. Te pones de pie, le das un fuerte aplauso al Señor.